otra vez de alimentarnos de tu Sí, palabra. Te Señor. pedimos perdón por cualquier debilidad, cualquier circunstancia, cualquier mal pensamiento o acción o palabra dicha, Señor, que haya ofendido tu santidad. Nosotros queremos perseverar siempre en ti y queremos que nos sigas perfeccionando, Señor, Sí, y Señor. estar dispuestos y listos para poder recibir tu palabra y tomarla, Señor, y que podamos acogerla en nuestro corazón para cada vez más, Señor Jesús, caminar como tú caminaste en este mundo, buscando constantemente tu santidad. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad del día de hoy de hacerlo. En tu nombre lo decimos, Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén y amén. Así que todos ustedes, bienvenidos al tema del día de hoy. Estamos ya casi al final del Evangelio según San Juan. Y hoy día vamos a ver el capítulo 20, versos del 11 al 18, ¿verdad? Y pues el tema titulado por Danilo es Jesús, el Hijo de Dios en un contexto de resurrección. Eso es poderosísimo. Danilo, coméntanos un poco. Sí, claro, porque vemos la desesperanza, vemos la tristeza, vemos el cargo de conciencia y arrepentimiento, ¿no? En las acciones de Pedro, haber dejado al maestro, todo lo que ha venido hasta el momento supremo en el cual Jesús, en el extremo del sacrificio, por amor, entrega totalmente su vida, entrega su sangre y nos perdona desde la cruz y le pide perdón para nosotros al Padre y tantas cosas que hemos visto. Y la semana pasada, pues estamos en ese contexto de desesperanza y hemos visto cómo, ya habiendo sido sepultado Jesús, María Magdalena se acerca y muy de temprano sale muy de madrugada y de pronto llega y encuentra que la piedra del sepulcro está abierta, ¿no? Está retirada, ¿no? Está quitada de la entrada y va corriendo donde Simón Pedro y donde Juan siempre habla de quien amaba a Jesús o el discípulo amado. Entendemos siempre que se trata del mismo Juan y ellos al recibir esta noticia salen corriendo para comprobar lo que ha ocurrido. Efectivamente, no lo pueden ver, no hay quien les narre la historia, pero lo que observan es que los lienzos están puestos en el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús y el sudario que cubría la cabeza está enrollado, puesto a un lado. Así que, bueno, vemos pues los ímpetus de Pedro corriendo y queriendo ver, pero es Juan el que manifiesta que había entendido la escritura que hablaba de que el santo no vería corrupción, ¿verdad? Esto también se replica en hebreo, se recuerda, y también había recordado las palabras de Jesús, porque Jesús había mencionado más de una vez que iba a ser muerto, que era necesario que así ocurriera y que el tercer día resucitaría. Así que esa es la escena que hemos visto, resumiéndola muchísimo porque hemos hablado mucho sobre esto. Esa es la escena que hemos visto del 1 al 10 la semana pasada. Y ahora continuamos en el mismo capítulo, continuamos en el capítulo 20 y vamos a leer y vamos a ver poco a poco desde el versículo 11 hasta el 18. Ahí estamos en ese punto, Marquito. Perfecto, así que entramos ya en una fase de diferentes escenarios en la que Jesucristo se va a presentar resucitado, ¿no? Él se va a Así mostrar de es. manera resurrecta a diferentes personajes y hoy día le va a tocar a María, pues, ¿no? María Magdalena, pues, ¿no? Esta María María Magdalena Magdalena. que estuvo esa mañana del domingo temprano Correcto, ajá. eh, y que estuvo con otras damas también, ¿no? Pero ahora sí vamos a ver específicamente algo más. Bueno, leo el versículo 11, Marquito, podemos empezar con ello, Correcto, vamos para allá. ¿no? El versículo 11 nos muestra lo natural, ¿no? Lo que estamos pasando actualmente, pero ahora nosotros, por las pérdidas, por la pérdida de Michelle, pero también vemos acá una congoja de María porque al ir ella a la tumba no encuentra el cuerpo de Jesús. Entonces, la congoja de María es lo que he subtitulado aquí, en el versículo 11, donde dice,
María se quedó afuera junto al sepulcro llorando y llorando como estaba se agachó para mirar dentro. Antes de seguir, Marquito, acá vamos a comentarlo. Recuerdan que es María que llega donde estaba Pedro y donde estaba el discípulo amado, y al decirles que la tumba estaba vacía, dice, habla en plural, ¿no? En el versículo dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos, dice, dónde lo han puesto. Así que eran varias damas. Ahora sale corriendo Pedro y Juan. Ahora estamos viendo que María está otra vez en el sepulcro. ¿Ya? Y aunque algunos comentaristas, he estado leyendo por acá, han tratado de decir, bueno, esta es una parte tradicional de la historia donde han querido meter a María Magdalena y han querido plantear una cosa medio rara, pero nosotros creemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo porque así lo dice la misma palabra, y creemos que todo nuevamente, los sinópticos de cada evangelio, pues se juntan y van teniendo lógica. Acá no tenemos que pensar mucho. María fue, por lo menos María, porque esa es la única que se le menciona, fue detrás de Pedro y de Juan. Y ya vemos que Pedro y Juan, dice en el versículo 10, el día anteriormente a esta porción, dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero por lo que está explicando acá, dice, pero María estaba fuera. Esto dice la versión Reina Valera 95, y acá veo que María se quedó afuera. Quiere decir que mientras estaba la escena de los dos discípulos observando de adentro la tumba, María se encontraba afuera. La que había ido corriendo detrás es lo que nos da a entender la historia. Y se agachó para mirar adentro, ¿no? Entonces, acá hay una actitud de María, ¿no? En la cual ella como que recién está empezando a accionar, digamos, más allá de la sorpresa de la roca, ¿no? Quitada de la puerta. Y con respecto a esto, pues hay varias formas en que los evangelios tratan también esta escena, ¿no? Y donde, por ejemplo, Lucas, perdón, me he ido un poquito, pero lo voy a continuar. Se está hablando de que María no estaba sola, estaban otras damas, ¿no? Y habían otras personas con ella y varias cosas que vamos a ir viendo que si se cruzan los evangelios podrían tener una aparente contradicción para variar, que no la tienen. Ujú. Entonces, acá en esta escena, pues ella se, digamos, agacha y comienza recién a ver la escena que sucede adentro, Marquito. Sí, bueno, ahora sí tocaría responder a la pregunta de Johnny la semana pasada, un poquito con el tema de por qué hay una aparente discrepancia entre los personajes de los evangelios con relación a este texto, ¿no? Y yo estaba averiguando un poco, viendo un poco del asunto, y es interesante que cuando, por ejemplo, hay testimonios de personas con relación a algún evento, accidente o crimen, llaman a los testigos, ¿de acuerdo? Y según la policía o los investigadores, cuando hay más de un testigo, dos, tres testigos, casi siempre las versiones de todos no son exactas. Así es. No son exactas, sino por el contrario, tienen variantes, pero el corazón, la esencia del acontecimiento, el corazón de lo que ha pasado es el mismo, ¿no? El fondo siempre es el mismo, pero las variantes cambian. Entonces, cuando hay la investigación, los especialistas dicen, cuando hay mucha información igualita, cuando todo es demasiado igual, es extraño. Es imposible que sea así. ¿Por qué? Porque todos tienen perspectivas distintas, pero la Así esencia es. tiene que guardarse. Y aquí es donde encontramos la respuesta a la aparente contradicción. No es contradicción, son testigos diferentes del mismo acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento? Que Jesucristo no está muerto, sino que ha resucitado, ¿no? Y acá tenemos el Aquí, enfoque de Juan con relación a María y el evento, como Jesucristo se concentra en ella para llevarle esta primera carga de lleva el Evangelio, ¿no? Danilo.
continuamos, Marquito. Ya, Continuamos con las láminas. perfecto. Entonces avanzamos al siguiente texto. Así es. Y aquí vamos a ver otro hecho que también se describe de maneras distintas. Dice en el versículo 12, ya recuerden, se ha agachado María para ver hacia adentro. Dice, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Aquí están los ángeles en la tumba vacía. Sobre este hecho, ahora sí, un poco más centrado, hay algunas notas, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos se menciona que María Magdalena y otras dos mujeres entraron en la tumba y vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca y se asustaron. Eso lo dice el capítulo 16, versículo 5. Y Lucas describe a dos varones con vestiduras resplandecientes en su capítulo 24, versículo 4. Acá tengo que hacer una salvedad. Recordamos que el Evangelio de Marcos en el primer siglo fue llamado el Evangelio de Pedro, ¿ya? Porque Pedro estuvo muy cerca de Marcos, o Juan Marcos, ¿verdad? Que lo vemos desde jovencito, ¿no? En los Evangelios y después en el libro de Hechos. Y posteriormente en las cartas de Pablo y ahora también en las cartas de Pedro. Entonces, Marcos ha recibido esta información de Pedro. Marcos ha escuchado de Pedro más todo lo que se ha estado siempre hablando y se va cruzando durante toda la historia de los discípulos y del apostolado que viene después. Pero Marcos no estuvo presente, número uno. Pedro sí estuvo, pero no tuvo, por lo que vemos en los cuatro evangelios, no tuvo la experiencia de encontrarse con nadie en la tumba. Lo que vio claramente, junto con el otro testigo, los primeros que entran son que Juan, o el discípulo amado, los lienzos y el sudario envuelto a un costado. Pero lo que ve Magdalena, María Magdalena, sí es algo mucho más específico. Ve a dos ángeles sentados en cada extremo. Ahora, vuelvo a decir, vemos y entendemos que María Magdalena regresó con las mismas a la tumba detrás de los discípulos, apenas les había dado la noticia de la piedra movida. En el caso de Marcos, habla de un joven, ¿no? O sea, un joven sentado al lado derecho vestido de una larga ropa blanca. Eso es lo que llega a Marcos, contado por Pedro. Y yo no creo que María Magdalena haya estado a su costado para borrar o no la forma de la versión, pero la historia es la misma. Ingresa en ese caso de Marcos, María Magdalena y otras dos mujeres y ven a este joven, ¿no? Que tenía esta larga vestidura. Ahora, Lucas, el médico de cabecera de Pablo, ni Pablo estuvo ahí y Lucas menos, porque Lucas aparece en la historia de Pablo cuando Pablo ya estaba en su vida cristiana, en su evangelio y en todas sus acciones. Entonces, Lucas es un cronista que va levantando información y comienza a entender lo que dice, que adentro había dos varones con vestiduras resplandecientes. Así que podemos ir viendo todo. Lo que sabemos es que adentro había varones con vestiduras resplandecientes. No hay que estar jugando mucho para poder cerrar este tema con que si era solamente María, si era María y otras mujeres, si eran... Acuérdense que María viene corriendo y se sabe que no estaba sola, así que cuando regresa y estoy seguro, que le acompañaron las mujeres que estaban con ella, ¿no? O sea, no creo que se hayan quedado ahí donde estaban, sino han vuelto a la tumba. Pero se les centra la atención a María Magdalena en el caso de Juan. Así que hasta ahí, ese es el tema con respecto a esta escena. María entra y ve sentado en la cabecera y en los pies a dos ángeles vestidos de blanco. Ok, muy bien. Dos ángeles vestidos de blanco. Ah, pues siempre es interesante hablar de los ángeles, ¿no? Pero es todo un tema. Incluso hay
unos cursos que llevan, que se llama angelología, ¿no? Los ángeles en la Biblia, quiénes son, sus categorías. Pero yo creo que el énfasis acá, Danilo, es el hecho de que hay testigos, ¿no? Sí, Así como hubo testigos en el nacimiento de Jesucristo, ángeles que estuvieron al lado del Señor en su nacimiento, ahora también se van a encontrar ángeles, ¿no? Como testigos de la resurrección de Jesucristo. Como bien ha citado los otros evangelios, algunos dicen que la piedra estaba removida y el ángel estaba sentado encima. Es decir, así como habían miles de ángeles en el nacimiento de Jesucristo que estaban cantando en el campo y los pastores fueron testigos, yo no dudo que hoy día hayan habido cientos o miles de ángeles alrededor de este lugar, este huerto, ¿no? Y María percibió dos, ¿no? Dos que estaban ahí a su alcance, ¿no? sí. Dos que estaban ahí. Así que, genial, vamos a continuar entonces. Sí, un detalle interesante, Marquito, para terminar el Claro. tema. Este, todo parece indicar que esta es la primera y única vez que se menciona ángeles en todo el Evangelio de Juan, ¿ya? Y retrocediendo un poco, pues vemos el Evangelio de Juan, es Juan el Bautista el que lo menciona al Señor, y perdón, es Juan el Evangelista que menciona a Juan el Bautista de entrada, ¿verdad? Cuando empezamos el Evangelio. Y comienza prácticamente con el testimonio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios y los primeros discípulos. O sea, el tema del nacimiento de Jesús no es tocado en el Evangelio de Juan, ¿ya? Sino que ya se le ve prácticamente iniciando el ministerio a Jesús. Y por eso, más adelante, pues pareciera que no hay más ángeles en todas las historias, en toda la parte del Evangelio de Juan, hasta este momento. Ujú. O sea, para mí es importante en el sentido de que corrobora los que los demás evangelistas sí mencionan, y ellos sí mencionan ángeles en sus respectivos evangelios, en el desarrollo de la vida de Jesús durante esos 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, nada más, era para agregar al punto, como una información, no doctrinal, pero interesante. Interesante. Ahora sí, Marquito, pasamos al versículo 13, por favor. Versículo 13. 13 nos dice así, la pregunta de los ángeles. O sea, los ángeles estaban ahí y esta vez se dirigen a María, María Magdalena, le dicen, los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Así que, acá hay un comentario interesante que me has compartido más temprano, Marco. Ella estaba llorando porque tremenda cosa el que haya sido profanada la tumba y se hayan llevado el cuerpo de Jesús. Habíamos comentado que para el mismo Imperio Romano el robo de cadáveres de una tumba pues llegó a ser hasta penado, o sea, con la pena de muerte. O sea, había mucha preocupación al respecto y en el caso específico de María, pues es impactada porque era pues el cuerpo de Jesús que no estaba ahí y en su mente, obviamente en su corazón era esto que está diciendo. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, ¿no? O sea, vuelvo a decir, se lo han llevado. Ella está muy clara, lógicamente, que se lo han llevado. Y el comentario que quería mencionar acá es uno de un comentarista que dice, ¿de veras que está llorando? ¿Por qué está llorando? O sea, como diciendo, la pregunta es un poco rara, ¿no? Nosotros todos habríamos tenido una causa para llorar por toda la eternidad si lo que ella deseaba se le hubiera dado, el cuerpo muerto de su Señor. O sea, nosotros estaríamos llorando si es que Jesús hubiera sido encontrado, su cuerpo y muerto. Al contrario, nosotros estamos gozosos porque sabemos que la esperanza y la promesa fue cumplida y hoy estamos gozosos en el Señor porque sabemos que esta no es la verdadera vida, sino la que viene, aquella que hoy estamos comprobando, aquella que hoy estamos viendo a través de la partida de mi hermano Michel, por ejemplo. Sabemos que estamos con el corazón puesto que Él está en la gloria con Dios. Y esto es a lo que nosotros sabemos. Si el Señor no hubiera resucitado, dice Pablo,
vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Así que todavía aquí María está llorando por la pérdida del cuerpo que habría sido llevado a otro lado. Ese es mi comentario, Marco. Pero yo me hago algunas preguntas de observación, ¿no? Porque seguramente habrán preguntas muy fuertes o respuestas muy doctrinales al asunto, pero ¿qué, qué pasó con la piedra? O sea, María no está lamentando la piedra, no pregunta, ¿y quién sacó la piedra que yo Ah, quería no. ver cómo le iba a sacar? ¿No? O sea, María no hace preguntas como Pedro, Juan, ¿por qué se van y me dejan sola? O sea, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo? Ella se queda. Otra pregunta que yo me haría es, ¿por qué no reconoce que son ángeles? O sea, hay muchas preguntas en el tintero que yo me imagino que ahorita no hay respuesta, ¿no? Seguro hay argumentos y contexto del asunto, pero ella se pone a llorar, pero ella está llorando por, como tú bien dices, el cascarón, ¿no? El cuerpo. Ella está llorando porque no tiene cómo honrar a su maestro, cómo honrar a Jesús y terminar este proceso pues lamentable de enterrar a un ser querido. Hace poco falleció mi papá y pues es todo un proceso, ¿no? Que uno tiene con sus seres queridos, lo llora, lo lamenta, pero poco a poco uno va tomando conciencia de la partida. Sin embargo, el cuerpo lo honramos, ¿no? Le damos su espacio físico. Ella está buscando ese espacio físico con Jesús y está llorando. Está llorando. Sí, La pregunta que tú has hecho está genial, ¿no? O sea, si Jesús sí. realmente se hubiera desaparecido totalmente, los ángeles estarían quebrantadazos, pues, ¿no? Y yo no sé, pero recuerdo ciertas escenas en la vida de Jesús, en los evangelios, donde veo cómo el ser humano no percibe, digamos, los discípulos no perciben las cosas grandiosas que están pasando delante de sus ojos, Ah, claro, sí, ¿no? también. Como que sus ojos todavía están Entonces, cerrados, ¿no? claro, lo relaciono como cuando Jesús camina sobre el agua, se acerca a los discípulos y los discípulos pegan de gritos creyendo que es un fantasma. Su mente no está en condiciones de asimilar lo que están viendo, ¿verdad? Pero luego dice que estaban maravillados los discípulos cuando Jesús ya entra a la barca, calma todo, Sí. y están maravillados, dice, porque todavía no habían comprendido, sus corazones estaban endurecidos, no habían comprendido lo de los panes y los peces, o sea, la alimentación a los miles de personas Hace unas horas, ¿no? Ni siquiera había pasado hace sí, mucho tiempo. ellos habían participado arduamente en la multiplicación, pero no se daban cuenta de lo que ahora nosotros podemos analizar, pensar, ver. Ellos en la acción estaban, sí, entusiastas, maravillados, cansados, estaban con el maestro, pero todavía no podían comprender esto de que nada es imposible para Dios y que estaban delante de alguien que era el mismo Dios hecho carne. No lo podían percibir todavía. No tenían el Espíritu Santo que les daba discernimiento, no había eso. Estaban con el maestro, pero no tenían esa capacidad. María entra y ve dos ángeles y todavía está hablándoles y respondiéndole la pregunta, nada más a estos dos hermosos muchachos vestidos de blanco resplandeciente que le hacen una pregunta y ella responde. Eso es lo que estoy observando, ¿no? Claro, claro. Así que Eso encontramos es lo que una estoy... situación. Yo creo que tal vez Danilo, yo no voy a decir que tú eres María Danilo, pues, ¿no? O sea, ¿Cómo? pero imagínate a Danilo con cabellera larga hace pues Ah, ya. 2000 años, ¿no? En una situación Ok. parecida, amando Ya. al maestro, a Jesús, que él te haya liberado de tus demonios, de tus cargas, de tus opresiones, ¿no? Dispuesto a dar tu vida, porque ella estaba dispuesta incluso a que le hagan daño, ¿no? Porque estaba yendo a ir contra los romanos, que les era prohibido abrir esa roca. O sea, ya no sabíamos qué iba a hacer. Ella se fue dispuesta a enfrentar la vida, la muerte misma, por causa de simplemente honrar el cuerpo físico del Señor, ¿no? Y en medio del llanto ella no reconoce nada. También tenemos que ponernos en la situación de ella, ¿no? Sí, Emociones claro. quebradas, la respiración profusa, el dolor de la partida. Y encima, si estás llorando, Danilo, cuando has llorado, bueno, tú si te sacas los lentes y muestras tus ojos que son ya unos faroles enormes, ¿no? Imagínate llorando, ¿no? Cuando se hinchan, ¿no? Sí, Se llenan de legañas. Así que nuestra percepción de nuestro alrededor no es del todo completa como lo es cuando estamos frescos, ¿no? así es. Tenemos que rescatar un poquito todas estas emociones cuando los Sí, ángeles le preguntan. Vamos a continuar, ¿qué te parece, Anilo? correcto, Marquito.
Vamos para allá. Entonces vamos al siguiente verso. al versículo 14. Versículo 14. Acá vemos otra cosa que se va a repetir en otras partes de las historias relacionadas a Jesús resucitado. María Magdalena no reconoce a Jesús. ¿Qué es lo que sucede en el versículo 14 y 15? Dice, apenas dijo esto María, o sea, apenas respondió a los ángeles, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Marco, el tema de el no reconocimiento de Jesús después de la resurrección, podemos verlo otra vez cuando Jesús aparece a sus discípulos en el lago, ¿no? En Galilea. Dice que al final, en el versículo, vamos a ir más adelante, ¿En qué evangelio? versículo, perdón, el capítulo que sigue, el 21, se lo vamos a ver más adelante, decía, Correcto. tiene que ver con esta parte en la cual está comiendo con ellos en la playa, Jesús en la playa, que se va a encontrar con ellos después, ahí en Galilea, y dice que sus discípulos lo veían, pero no se atrevían, no estaban seguros si era él, o sea, lo veían, pero como que no estaban claros si era Jesús, ¿no? El que se encontraba. Estoy queriendo ver si esto corresponde a Juan, pero bueno, lo Sí, cierto es está en los evangelios, de hecho, ¿no? sí, pero Pero no no es estoy Juan. seguro si Pensé está en que era, Juan. No pensé está que en era. Juan. Ujú. No, no lo he buscado específicamente, pero vemos este hecho que se ve un comentario del evangelista que están viendo los discípulos de Jesús, a su maestro, está comiendo con ellos, pero conversaban entre sí si verdaderamente era él, Y no se atrevían a ¿no? preguntarle si era, ¿no? Ujú. Así es. Y la otra escena viene a ser, también en otro evangelio, esto de los dos discípulos que caminaban hacia Maús, Ujú. que Jesús está junto a ellos y se camina esos como 10 kilómetros que hay hasta llegar a Emaús, y no es sino hasta que están dentro de ese aposento de ellos y partiendo el pan y bendiciéndolo, que ellos recién se dan cuenta, siendo discípulos, habiendo sido discípulos de Jesús, que era Jesús. Entonces Claro. hay como algo que hubiera cambiado en Jesús después de la resurrección y que a ellos no les permite entender bien y los pone en cierta duda, ¿verdad? O de pronto no lo reconocen. Yo en este caso sí me pongo en los zapatos, en las sandalias de María, ya ahora sí me pongo el pelo largo que tú Ahora sí te pone decías. la peluca. Ya. Sí. Y me puedo imaginar también, ¿qué te vas a imaginar que volteando vas a ver a quien estuvo masacrado y muerto, a quien limpiaron y no, o sea, tu mente no está en capacidad de entenderlo. Ahí sí lo puedo entender. Sin embargo, estamos de todas maneras viendo que María lo ve y le sigue hablando, diciendo, y su mente, ¿eh? La hora de la mañana que era, la tumba está en un huerto, él debe ser el jardinero. Rapidito su mente armando, así como dice, se lo han llevado, igualmente dice, la tumba está en el huerto y él debe ser el jardinero. Aquí el versículo nos está hablando entonces, en el versículo este, que estamos leyendo, dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le pregunta Jesús. Y ella responde pensando que era el que cuidaba el huerto, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. ¿Qué pensaba hacer María? Seguramente encontrar el cuerpo ante la misericordia de quien se lo había llevado y después, no sé, llevarlo a enterrar otra vez. Lo cierto es que ella quería actuar, pero no percibía la magnitud de las cosas, ni siquiera ella misma no hubiera podido hacer nada con el cuerpo, seguramente hubiera tenido que ir otra vez a los discípulos, a llamarlos, en fin, toda una historia. Acá María no percibe nada más
que lo que ve y su cerebro le está diciendo. Esa es su respuesta automática. Lo más interesante es lo que ocurre después, Marquito, salvo que tengas un comentario más aquí. No, nada, sí, efectivamente, ¿no? Ella, no estoy seguro si es en este evangelio también, Juan, perdón, Danilo, ¿Sí? donde dice que él cambia de apariencia, ¿no? O sea, hay en estos evangelios, pero en otra versión, es que su Ajá, apariencia no está revelada como tal, ¿no? Es como que en los de Maús estaban como cubiertos hasta que le fue quitado y sí, ellos reconocieron cuando Jesucristo comió el pan y bebió la copa, ¿no? Es decir, hay una especie de... Yo me estoy revelando poco a poco para que no se le dé un infarto, pues, ¿no? Poquito a así poquito para que lo es. vayan entendiendo, ¿no? O sea, Dios tiene mucha Lo paciencia, asimilen. sí, para que lo vayan asimilando, no de golpe, ¿no? Que no ¿Mm? sea una noticia, pues, abrumadora. Vamos al verso 16. El 16 nos dice, y acá viene la parte espectacular, bueno, ahora ya vemos al personaje de Jesús con el que has acompañado estas series, ¿verdad? Los días jueves. Está ahí, yo lo estoy viendo a Jesús y lo reconozco, ¿no? Sí. Según la imagen. Pero María no. Jesús entonces le dijo, María. Y la sorpresa viene en la voz de Jesús, en que Jesús mismo diga su nombre. Veo un comentario lindo en el cual dice, el pastor llamando a su oveja y la oveja reaccionando ante su pastor. Esta es la relación que yo también comparto plenamente, porque lo que responde María es, ella se volvió y le dijo en hebreo o en arameo, Rabuni o Raboni, ¿no? Esto recuerden que está escrito en griego, por eso acá le hace la traducción al costado, que quiere decir maestro, ¿no? Este impacto de escuchar su voz hace que ella responda como discípula del maestro o como oveja del pastor. Desde el corazón, ella identifica a su pastor. Esto es hermoso para mí. O sea, le rompe todos los esquemas, le rompe todas las turbaciones, todas las cegueras que la emoción nos suelen producir, al margen de cualquier cosa que haya acompañado al maestro luego de haber sido resucitado, ¿no? Pero vemos aquí que María está bajo un estado emocional tremendo y ahora de pronto entra en razón, reconoce plenamente a su maestro detrás de ella. Ese es el comentario, Marco. Excelente, ¿no? O sea, no pudo percibir a Jesús a través de la vista, pero sí a través del oído, ¿no? O sea, y como tú bien has dicho, qué precioso comentario. Efectivamente, ¿no? El pastor llamando a su oveja, y aunque la oveja esté ciega, cuando escucha la voz de su pastor, como también dice el Evangelio de Juan, ¿no? El pastor Sí. va por delante, llama a sus ovejas y sus ovejas le siguen. Aquí encontramos una maravillosa relación de Jesús, pastor, ovejas, nosotros, ¿no? ¿Y qué tal estamos Hay, nosotros, ¿no? Ahí en este sentido, Danilo. sí, yo veo acá algo que dice Dianita, que dice reconoció su voz, pero si lo hubiera reconocido la voz, hubiera reconocido desde que le hace las preguntas, ¿no? Ah, Que hay de, claro, sí, exacto. cosa que Es, no fue, es cuando es la escucha su manera nombre. como ajá, el pastor llama por su nombre a la oveja. Eso es lo que yo estoy notando acá y por eso lo rescato de esta manera, ¿no? Así es, también creo que Chelita, no, Clarita dice, reconoció la voz de su maestro, ¿no? Muy bien. Sí. Acá tenemos una preguntita de Johnny, nuestro querido hermano Johnny, ¿no? Dice, Jesús después de su muerte se aparece primero a una mujer, que es María. ¿Será por le quiere dar una importancia mayor a las mujeres? Bueno, no está en pregunta, Ya. me parece que es una Es afirmación, pero interesante, es un es interesante. comentario de Johnny y yo he visto ese comentario antes también. Es muy interesante ver que no se le apareció a Pedro, que era como dice un comentario, el vocero de los discípulos, ni al discípulo amado, como él mismo se llama Juan, Ujú. ni a ninguno de los discípulos. No se le aparece, en todo caso, a una mujer que podría haber sido la madre de Jesús, María, ¿no? Sino se le aparece a María Magdalena, que en todo caso aparece en escena
dentro de el Evangelio justamente de Juan, como la mujer a la que Jesús le sacó los 7 demonios. Claro. O sea, O sea, la menos probable para que sea efectivo el mensaje, ¿no? Entre comillas. así es. Y hay que rescatar algo también que estuve viendo, el respeto, la manera amorosa como se dirigen desde Los Ángeles, ¿no? ¿Por qué Mujer, llora, mujer? María, ajá. Verdaderamente en ese tiempo, pues las mujeres eran bastante menospreciadas. Sí, claro. Y si la mujer tenía algo más, como en el caso de María Magdalena, que había estado en esas condiciones, endemoniada, pues un estigma sobre alguien que ya es menospreciado por una sociedad absolutamente machista y complicada, ¿no? Y Jesús a ella se le hace presente. Ojo que estamos viendo que en otro evangelio aparece María con otras mujeres entrando a la tumba y viendo a un joven sentado, como hemos leído hace un momento. Entonces, en todo caso, la protagonista para Juan es María Magdalena. Pero sí, el Señor no se está manifestando a varones, se está manifestando a mujeres, lo cual también me da a mí un sentimiento muy especial, ¿no? Eh, Él conoce su creación y Él utiliza todo, y en el caso de las mujeres tan menospreciadas, pues Él no, al contrario, las trata con amor, delicadeza en su naturaleza y les va mostrando y le permite que sean ellas las que anuncien, ¿no? Que Jesús ha resucitado. Qué hermosa noticia, ¿no? Qué hermosa forma de presentarlo de verdad. Amén. Sí. Juan Rojas también nos pregunta, dice, ese comentario referido por Johnny se usa para afirmar que Magdalena es la primera apóstol al hacerle Jesús sido, no, al hacerle Jesús revelado su primero. No estoy muy seguro si lo ha escrito bien él o yo estoy leyendo muy mal. Al haber sido revelado primero, bueno, hay que tener cuidado con esos comentarios. Sí, Sí, claro. porque claro, les está dando, es verdad, les lleva la buena nueva, sí, también, ¿verdad? Es cierto. Pero ahí esto se está usando de una manera tergiversada luego para otro tipo de predicaciones que van mucho más lejanas de la parte doctrinal que nosotros conocemos. Ah, pero Entonces, ahí en ese concepto, Danilo, te apoyo en el sentido de que ahora se puede utilizar mal, ¿no? ujú, Porque la palabra apóstol la están utilizando en un contexto que no necesariamente es el que dejó Pablo y Jesús, ¿verdad? Se está utilizando en otro contexto, hay que tener mucho cuidado con lo que oímos en la televisión, ahora más, ¿no? Pero ujú, yo lo quisiera colocar más bien en un contexto evangelístico, ¿no? claro, Eso sí, así o es. sea, la primera evangelista que lleva el anuncio es ella, o sea, qué tal bendición, ¿no? Sí, Ve así y es. haz María esto, ¿no? Magdalena, vamos a verlo ya eso terminando esta porción, pues es ella la que lleva la noticia, ¿no? Y Hay la una, primera noticia sí, es, la tumba está vacía, y la la tumba. segunda noticia es, he visto al maestro, Ajá. ¿no? Hay un comentario de Clarita, o es una pregunta, no sé si la tienes ahí, Danilo. Sí, la estoy viendo. ¿Qué habrá querido indicar Jesús apareciendo primero a María de Magdalena? Yo creo que eso lo vamos a saber, pero no en este momento. Creo que cuando estemos en la presencia del Señor, estaremos conversando con Él y muchas cosas las vamos a entender así. En todo caso, Él vino porque Dios amó tanto al mundo que dio su único hijo, ¿verdad? Así que ese amor es para todos. Las diferencias las hacemos nosotros. El Señor para todos, no tiene excepción de personas, y los más cercanos a Él o los más lejanos por su pecado, Él amó tanto al mundo y ese amor fue para todos y la oportunidad de acceder al reino de los cielos la dio para todos. Amén. Así que eso es lo que podría responder al comentario de Clara. Claro, y pues también hay que considerar en el contexto de la Biblia, Clarita, el hecho que Dios siempre se preocupa de los más débiles, de los desafortunados, de los que están en necesidad. Y si María Magdalena era la menos calificada para llevar el anuncio del Evangelio, es justamente a quien utiliza. Así Y hay un es. mensaje ahí detrás del texto, ¿no? Es un mensaje para nosotros que tal vez podemos decir, bueno, yo no soy el mejor, yo he hecho esto, he hecho el otro,
O peor aún, ¿no? Siendo cristiano, no he sido fiel, he andado en malos caminos. Pero no, hermano, hoy día el Señor nos está llamando a anunciar Así su es. evangelio, a llevar las Amén. noticias de la vida eterna en Él, ¿no? Así que María Magdalena tiene Amén. una connotación interesante, aparte del hecho de que era mujer y que Dios sí está restaurando una posición en la mujer la cual no tenía, ¿no? Que es interesante también. Bueno, vamos a continuar, creo, porque esto está que quema, ¿no? Esto está interesantísimo. Sí. Y el versículo 16 pues le dice María y ella se volvió y le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Ahí nos hayamos quedado, Marquita. Ujú. Jesús va a nuestro Dios y Padre. Vamos a leer en el versículo 16, creo que es 16, ¿verdad? Sí, 16, 17, 17. 17. Dice, no me retengas, dice Jesús. En la versión que tengo yo del 95 dice, suéltame, ¿no? Suéltame, dice, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, o porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Esta parte bastante también interesante porque es un mensaje que le encarga a María. Este es las buenas nuevas de las que estábamos hablando que le iba a llevar, ¿verdad? Acá está diciendo algo muy interesante, no me retengas o suéltame. Jesús no murió y después resucitó. Jesús murió y siguió cumpliendo con lo que tenía que hacer. Lo hizo espiritualmente. Y vemos en Primera de Pedro, por ejemplo, un pedacito nada más de algo que no se lee en los evangelios, ¿no? En Primero de Pedro nos dice en el capítulo 3 versículo 18, que habla de que él murió, ¿verdad? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en el versículo 19 dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Él fue y predicó a los espíritus encarcelados, leyendo detenidamente la palabra de Dios y viendo algunos textos e historias como la de El rico y Lázaro, entendemos los temas de a dónde van las almas cuando fallecen en el tiempo de Jesús y hasta el tiempo de la gracia de Jesús, y dónde están yendo hoy al fallecer si no conocen a Dios, si le han dado la espalda a Dios, quiero decir. Y en este sentido, Jesús va a unos espíritus encarcelados y hace alusión en el libro que acabo de mostrar, de Primera de Pedro, hace alusión a los espíritus que estaban de los tiempos de Noé, dice la paciencia de Dios de esa época, que están en un lugar. Toda la Biblia habla del Seol, habla del Hades, que también es el Seol, que es como un infierno temporal, pero en el caso del Evangelio de Lucas habla de una parábola que no es parábola, que dice el rico y Lázaro, donde el rico termina en el Seol y Lázaro está en un lugar que se llama el seno de Abraham. En otra parte de la palabra nos menciona que Jesús, después de haber estado en los infiernos o descendió, ¿no? Luego se lleva cautiva la cautividad. Sabemos que Jesús, luego de predicar al Seol, en la parte donde están las almas que han quedado en esta zona, que es una zona de tormento, las almas que no han dado crédito a Dios, que le han dado la espalda a Dios, que han muerto de esta manera y que se encuentran ahí hasta hoy, Él lleva cautiva la cautividad de todos aquellos que estaban también en espera junto a Abraham. Se le llama el seno de Abraham. Y Jesús los lleva a la presencia de Dios donde hoy ellos
y donde sabemos por corazón que hoy se encuentran todos aquellos que han dado su vida al Señor, que se han rendido ante Él en arrepentimiento, que han creído en la obra de Jesucristo en la cruz, cristianos que han conocido al Señor, Michelle, todos a la presencia de Dios. Quiere decir que aquellos que no aceptan al Señor y no lo conocen, ¿a dónde van hoy día? Están en ese lugar donde Jesús predicó en su momento cuando hubo muerto en la cruz y antes de resucitar, antes de presentarse. Aquí está viéndose que le está diciendo a María, suéltame o no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Había un encuentro con Dios Padre, había un encuentro del Hijo con el Padre y al Espíritu Santo que aún no moraba en la tierra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad estaba por darse otra vez, dejando de estar Jesús ya en la tierra. Pero esto es parte de todo el contexto que acabo de decirles. Acá hay un proceso en el que Jesús está trabajando, está cumpliendo, antes de continuar toda la historia que vamos a ver hasta el final de este evangelio. No sé si ha sido más o menos claro, quizás hay que estudiar más la palabra de Dios para poder entender este concepto, pero no se entiende de otra manera cuando dice suéltame, ¿no? Porque aún no he subido a mi Padre. No me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Hay algo que todavía está en proceso de realizar Jesús después de haber salido oficialmente de la tumba. Ahí, Marquito. A ver, Danilo, entonces, para ver si lo colocamos en una línea de pensamiento, ¿no? Obviamente, antes de Jesús, todos iban al Seol o Hades. Así es. Ya, antes de Jesús. O sea, Abraham, David, todos morían, pero nadie iba al cielo. Así es. Todos iban a un lugar llamado lugar de los muertos, Seol o Hades. Ya, perfecto. Entonces, cuando Jesús muere, ha citado Efesios, ¿no? Desciende a las partes más bajas de la tierra y se lleva cautiva la cautividad. Los que estaban abajo, que habían muerto creyendo. Ajá. Pero Danilo, en ese lugar también habían los que habían muerto sin creer. Efectivamente, que es a lo que he mencionado. Lucas 16, citaste, ¿no? Así es, Ya. Efectivamente. En Lucas 16, entonces existe dos lugares, uno para muertos creyentes y otro para muertos no creyentes. Así es. Y entonces Jesús desciende, se lleva la cautividad para llevársela al cielo. Efectivamente, desciende a lo que ellos mismos llaman el Seol o el Hades, ¿verdad? Correcto. Ojo que no es el infierno, aunque escucho muchas predicaciones donde hablan directamente del infierno. No, no es el infierno, porque vamos a ir en el estudio de Apocalipsis en algún momento, infierno es otra cosa, sí. Pero el Seol es un lugar, el Seol es otra cosa. Pero para no irnos al infierno ahorita, porque si no nos abrimos mucho, ¿no? Básicamente Jesús se lleva del Seol, que es el lugar de los muertos, ¿a quién? A los creyentes, pero por decir, sube, los envía y él se queda para demostrar su resurrección a María. Eso es lo que estoy entendiendo. Y cuando hace esto, le dice, no me toques, no me agarres, déjame ir, déjame salir, porque estoy yendo a cumplir esta fase. Yo ahorita regreso, ahorita vengo, no te preocupes, ¿no? Pásale la voz a los muchachos y yo ahorita regreso con ustedes, pero ahorita estoy subiendo. Acá Juan hace una pregunta interesante, ¿no? Justo este proceso, ¿ah? Suéltame, que aún no subo al Padre, ¿se refiere a su ascensión? Creo que en este contexto que explicamos, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después él le dice a Tomás, tócame, ¿no? Sí. Y después come con ellos. Así y es. se aparece a más de 400. Entonces, no es la ascensión. Pareciese que es parte de este proceso en que Jesús está terminando su subida, su primer impacto, se puede decir, su primer contacto. Su primer contacto inmediatamente después de su resurrección. Así es. Antes de llegar al Padre, pasó por María. Así es. ¿No? Yuju, María, mírame, yo estoy aquí, yo voy a regresar, pero avisa la promoción, avisa a la gente que ya estoy regresando, ¿no? Creo que sería un poquito la idea. Interesante, Marquito, ¿verdad? Sí. Porque eso también añade un ingrediente, digamos, a toda esta parte, un componente importantísimo que no hace sino reafirmar el tema que estamos hablando
con respecto al estado de las almas, ¿no? Los lugares donde se Ajá, encuentran, al momento de darle a esta mujer, María Magdalena, la oportunidad de dar testimonio de esto que le dijo Jesús, claro. ¿no? Así que ese detalle bien pudo haberlo dejado de decir, Claro, pero lo dijo, para no confundir a nadie, pero ya nos dejó enrollados. ¿sí? Así como creo que Juan no entendió la idea porque él vuelve a preguntar aquí, ¿por qué Jesús se presentó a sus discípulos antes de la ascensión? Porque la mujer no lo podía tocar, pero sus discípulos sí. Lo acabamos de decir, ¿no? Es decir, si él estaba en este proceso de ir al Padre y en el camino le dice a María, María, pásale la voz a los chicos porque ya resucité, ahorita regreso, es que no era el momento de tocarlo. Pero cuando él Claro, regresa, todavía se va a quedar sí. con ellos y es allí cuando él realmente hace un contacto físico con ellos también, ¿no? Tengo entendido, creo que la palabra dice que se queda durante 40 días, Ujú. ¿no? Más, y aparte de esto, 40 días lo más, que sí. hace Jesús ya cuando verdaderamente va y asciende, es dejarnos a todos salir hasta el último de la tierra. O sea, había algo más que hacer con nosotros a través de sus discípulos todavía, Ujú. ¿no? Antes de ir ya definitivamente al cielo, ¿no? Antes de ir definitivamente al cielo, correcto. También Chelita nos comenta aquí y nos dice, el Señor se los lleva al cielo a los no Al Seol, creyentes. al Seol. A Seol, Sí, ¿no? El sí. Señor se los lleva al Seol a los no creyentes y de ahí se va al cielo y después regresa. Ok, esa es la idea. Esa es la Ujú. idea. Solo que sí, habría que ya redefinir un poquito más la diferencia entre Seol e infierno, que era lo que Danilo nos decía, ¿no? Sí, Los que no son creyentes se quedan en el Seol, ojo, ¿ah? Los que no son creyentes se quedan en el Seol. Y hasta ahora, todos aquellos que mueren sin Cristo, queridos hermanos, se van al Seol. ¿Para qué? Para así es. esperar ser lanzados al infierno, que es otra cosa. O sea, el Seol, como yo digo de manera así graciosa, es un baño de agua María comparado con el infierno que se viene. Así Así que es. por eso es que es importante anunciar el Evangelio, enseñarlo, promulgarlo, porque los seres queridos que tienes a tu alrededor, familiares, vecinos, primos, si se mueren hoy día por el COVID o por cualquier cosa y no tienen a Cristo, hermano, es para la eternidad y se van al Seol y ya no van a salir de la muerte eterna, van a pasar la eternidad lejos de Dios. Es tremendo, ¿no? Hay que hacerlo urgentemente, ¿no? Urgentemente. Creo que hay un comentario más de Helencita aquí que podríamos leer. Sí, claro. A ver, Danilo, ¿lo podrías comentar? Dice, creo que Jesús en momento de dolor nos hace escuchar su preciosa voz y nos da paz. Es verdad, Amén. Helen, Sí. es verdad, Marquito, es verdad, Iglesia. Por ejemplo, en este mismo momento que estamos conversando, no es difícil para mí recordar mis conversaciones íntimas con Michelle, hablando de la palabra y haciendo lo mismo que estamos haciendo ahora, Marco. Ajá. Oye, y eso yo sé que a ambos nos edificó mucho y yo sé que él, estando aquí, se estaría regocijando Sí. al ver esto, ¿no? Le animaba a conocer más y se motivaba mucho por esto. Michelle Es el Señor que se acaba de está partir manifestando. y Michelle ya no está con nosotros. Él ha ido de frente arriba a la presencia del Señor por su relación con Amén. Jesús. Amén. Así es. Y llegamos a la parte final, Danilo. El versículo 18, las buenas nuevas. En griego esto es evangelio. Y efectivamente dice, entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que él le había dicho. ¿Qué cosa le había dicho? Que estaba yendo al Padre, ¿no? Sí. A su Padre, que es nuestro Padre, a nuestro Dios, que es también su Dios, ¿no? O sea, fue y dijo María Magdalena lo que Jesús mismo le había dicho que dijera, ¿no? Y dile algo más, es interesante, hemos dejado pasar un detalle. Ajá. Dile Ah, hermanos, sí, les dice hermanos. Ajá. a mis hermanos, ¿no? En alguna parte de la palabra habla, Pablo creo que es el que dice que es el primogénito de muchos hermanos, ¿no? Jesús. Efectivamente, si bien es cierto, nosotros lo llamamos el Maestro y es el Maestro, es nuestro Señor y Salvador, Él también nos dio a través de la gracia la posibilidad de ser llamados a quienes hemos creído, nos hemos arrepentido ante Él, de ser llamados hijos de Dios, ¿no? Hijos de Una vez que Dios. nos hemos entregado al Señor. Por tanto,
Él nos da este privilegio, digamos que en realidad no lo merecemos para nada, de ser visto como hermanos menores, si se quiere, pero Somos Él es adoptados, ¿no? Él es hijo legítimo, se puede decir, y todos somos adoptados, ¿no? adoptados, En el amor del Señor. así es una herencia que no merecemos, pero la tenemos, ¿no? Danilo, entonces en este contexto encontramos que María en realidad lleva el mensaje de la resurrección de Jesucristo y es la primera persona que se le encomienda esto y ella lleva este mensaje raudal y veloz, ¿no? Ella fue, contó dos cosas, ¿no? Había visto y lo que Jesús le había dicho. O sea, eso es lo que tendríamos nosotros que hacer. Danilo, danos un remember de lo que hemos entendido hoy día y al final haznos un llamado. ¿Podríamos hacer eso? Sí, Marquito, cómo no. Bueno, hemos visto que María vuelve desconsolada al pie de la tumba y luego empieza a tener la presencia de algunos personajes, como son estos dos ángeles, pero ella responde las preguntas porque llora mujer y ella solamente está preocupada por saber dónde está el cuerpo del maestro, dónde se encuentra el cuerpo de Jesús. Tanto que cuando Jesús mismo le habla atrás, pues ella no lo reconoce y vuelve a insistir y que lo lleva al lugar donde seguramente él, el que le está hablando, el supuesto jardinero, según la mente de María, pues lo ha guardado, lo ha puesto. Pero vemos cómo el llamado del pastor es un solo llamado y es el que vamos a tener también el día que Jesús nos llame a su presencia, que nosotros llamamos el día del arrebatamiento, el día del rapto. La voz del pastor desde lo alto y los que somos sus ovejas iremos a su presencia. Y ese es el llamado que recibió de pronto María cuando él dijo su nombre y lo dijo firme. María, la voz del pastor llamando directo a su oveja. Y este es, Marquito, lo que nos lleva quizás a la pregunta que sigue, ¿verdad? Hay una pregunta final. Dice, como María, ¿estarás dispuesto o dispuesta a anunciar la resurrección del Hijo de Dios? Porque María hizo eso, fue hasta los discípulos a llevar las buenas nuevas. María tuvo el privilegio de llevar este evangelio, el gozo lleno de esperanza de que Jesús no está muerto, Jesús resucitó. Nosotros, tú, hombre y mujer que estás viendo este espacio, este programa, ¿estarías dispuesto también a anunciar la resurrección del Hijo de Dios? Solamente aquellos que tenemos clara la obra de Jesucristo en la cruz, conocemos y sabemos y comprobamos en nuestra vida que Jesús está vivo y está a la diestra del Padre y cumple una a una sus promesas de vida eterna. Yo en este momento quiero animarte a ti que estás viéndonos, que acaba de escuchar esta palabra. Hay un solo camino para ir al cielo, a la presencia del Señor. Ese camino es Jesucristo. Lo importante es que reconozcas que era necesario que Él muriera en esa cruz para que tú y yo pudiéramos ser limpiados de nuestro pecado. Y una vez que esto ocurriera, pudiéramos darnos cuenta que nuestra condición de pecadores nos separaba de Dios, nos hacía imposible ingresar al cielo. A través del único justo, santo y puro, el Señor Jesús, muerto en la cruz, sustituyéndonos de un terrible castigo, el que tú y yo debimos haber padecido, Él, siendo santo y puro, pagó por nuestros pecados. Por tanto, hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y si no lo has hecho, permíteme que te ayude a decirlo, a entenderlo. Arrepiéntete de tus pecados, porque somos pecadores, nacemos con el pecado, y para poder acceder al cielo no podemos tener este pecado encima. Jesús ya hizo la obra en la cruz. Cree en esa obra maravillosa, ten fe en la obra de Jesús en la cruz y créela y arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor, porque no sabías que estabas ofendiéndolo
y así serás reconciliado con Dios Padre a través de Jesús. Él con esa obra te limpió. Por eso te invito, si has entendido este mensaje,